todo para meditar cómo es que vive la iglesia, cómo como cristianos, como una congregación, como hermanos en Cristo, sobre todo llevamos nuestras vidas unos con nosotros y podemos tomar sobre todo en esto ejemplo que la palabra claramente nos da de cómo era que se vivía la justicia en la iglesia primitiva, en esos años en que comenzaba la iglesia, en esos años en que se reunían, compartían. Recordemos claramente que la iglesia primitiva respondió al llamamiento a favor de la justicia, a favor de la misericordia, a favor del amor entre unos y otros. Fue un llamamiento directo ¿de quién? De parte de Jesús hacia ellos. Jesús les guiaba, les indicaba. Jesús era el maestro. Recordemos también que el apóstol Pablo, por otro lado, entendía que uno de los ministerios más importantes, y estoy hablando sobre el ministerio el ministerio de las personas con bajos recursos, el ministerio de las personas que estaban a un lado, que no estaban en las labores fijas de la iglesia, personas sobre todo que eran tan importantes para la iglesia, fue una de las últimas en las que él aconsejó sobre todo hacer a la iglesia. Recordemos la iglesia de Efesios, claramente antes de dejarlo por última vez en su discurso, en su pronunciación, en su prédica, en su mensaje, el apóstol Pablo fue directo y lo dejó claramente en una hermosa despedida. Pablo fue capaz, sobre todo, pudiéramos decirle, de vincular, si pudiéramos usar la palabra, es este deber con las enseñanzas de Jesús. Normalmente utiliza sus últimas palabras para decir algo que pudiéramos decir que nos hace entender qué es lo más importante. El apóstol Pablo fue y dijo lo siguiente: no prediquéis, claramente miren como dice la palabra, no prediquéis solamente, ayuda a los pobres. Fíjense ustedes la idea, el conocimiento que podamos tener de predicar, de compartir el evangelio, pero no solamente esa tarea, sino de ayudar a aquellos necesitados también. El libro de Hechos nos ofrece sobre todo la mirada más exhaustiva de cómo compartían sus vidas los primeros cristianos, los primeros creyentes, la forma de vivir, el amor, la coinonía, cómo se reunían. Nos permite observar sobre todo el amor y justicia de la iglesia primitiva, el cual debemos como seguir como ejemplo cada día en nuestras vidas, mis hermanos. Al igual que el Antiguo Testamento, se apartaba de una clase especial, sobre todo de oficiales, si recordamos, si vamos varios libros atrás. ¿Para qué? Para ayudar a los necesitados. Y me estoy refiriendo claramente a los sacerdotes y los levitas también. Ocurre igualmente en el Nuevo Testamento, lo vemos una vez más. Y se apartaban unos ¿para qué? Para el mismo trabajo. Así debe ser cada día, como podemos crecer como cuerpo de Cristo, como iglesia, dando a conocer las buenas nuevas, claro que sí, evangelizando, predicando, pero también compartiendo el amor de Cristo, eso que el Señor nos ha enseñado. Y es como vemos en el ejemplo del libro de Hechos, claramente como dice, en todo lo que se ha enseñado, ¿qué dice? Trabajando así, debemos ¿qué? Ayudar, debemos aportar, debemos preocuparnos, mis hermanos, a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo que más bienaventurado es dar que recibir, sobre todo cuando es el amor del cristiano, sobre todo cuando es el deber del cristiano de dar sin compromiso, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque sabemos que la obra, el pago de nuestros pecados ya lo ha hecho Jesús en la cruz. Y eso es lo que mayor podemos recibir para nuestras vidas, que es la salvación. Y gracias por la obra de Cristo que ya fue hecho en la cruz, mis hermanos. Por eso, como iglesia, debemos de crecer cada día más en el amor. Debemos compartir cada día más la vivencia como hacía la iglesia primitiva, siguiendo un hermoso ejemplo de cómo la coinonía nos puede reunir, de cómo podemos llevar a otras personas al evangelio, a veces incluso mostrando el amor de Cristo.